Que Dios les bendiga, amigos, amigas. En este día quisiera compartirte una breve reflexión acerca de la palabra de Dios y la encontramos ahí en Mateo, en su capítulo 13, en su versículo 31, que dice a la letra así: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de una parábola. Las parábolas las utilizaba para explicar sucesos. De manera simbólica, él trataba de explicar acerca de esta parábola el reino de los cielos. Sí, porque así empieza la lectura. El reino de los cielos es semejante. O sea, está utilizando un símil entre el reino de los cielos y el suceso de un hombre que planta una pequeña semilla en su campo. La pequeña semilla representa la palabra de Dios. Quizá no es correcto decirlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es grande, es rica, es gloriosa, es extensa, pero aquí en esta parábola representa la palabra de Dios, esa pequeña semilla. ¿Y por qué le da la característica de resaltar como pequeña? ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo donde vemos que la gente se mofa de las cosas de Dios, los medios de comunicación, lo vemos en las películas, como la gente jugando en su ignorancia, pues trata de hacer pequeña las cosas de Dios. Inclusive la gente busca más lo malo. Podemos ver cómo en las redes sociales las cosas inmorales pues tienen megas de visitas. Y las cosas que en verdad tienen valor, la gente pues, no las valora, tienen muy pocas vistas. Y el Señor Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Aquí que el hombre toma una pequeña semilla. Realmente no sabemos el significado tan grande que tiene la palabra de Dios y su reino con nosotros. Pero la gente que se atreve a romper todo tipo de paradigmas, abre su corazón para que esa semilla sea plantada o sembrada en buena tierra. El corazón representa la buena tierra. Germina la palabra de Dios. Y mira, crece como lo es la vida. La vida es un milagro. Albert Einstein decía que hay dos maneras de vivir la vida. Una como si todo fuese un milagro y otra como si nada fuese un milagro. Y la verdad es que realmente es un milagro. Yo tengo la experiencia, gracias a Dios, pues de ahora que ya van a venir las lluvias, de sembrar con mi abuelito. Cuando yo era pequeño, mi abuelito en sus pocos terrenos que tenía, le gustaba sembrar. Recuerdo que iba con él, limpiábamos primero el campo para que estuviera fértil todo, estuviera limpio, y después comenzábamos a hacer nuestros hoyitos para aventarle, le aventábamos granos de maíz, de frijol, de calabaza, y nos íbamos, los tapábamos y nos íbamos. Vienen las primeras lluvias y realmente te sorprendes porque sin darte cuenta ves cómo la milpa comienza a crecer, como la espiga del frijol, la espiga de la calabaza comienza a crecer, la guía de la calabaza y realmente es una maravilla. Es una maravilla y cuando te das cuenta ya viene el tiempo de la siega, o sea, de recoger todo lo que sembraste para disfrutarlo, y verdaderamente es algo hermoso. Yo tengo recuerdos muy hermosos que mi abuelo me dejó, conviví mucho con él de pequeño,
Sembrábamos cuando él tenía las fuerzas suficientes, todavía sembrábamos sus pocos terrenitos que él tenía. Y es algo verdaderamente hermoso. Y esta parábola se refiere precisamente a eso, que un hombre siembra una semilla, pero él, al cabo de un tiempo, ¿verdad? Esa semilla, siendo la más pequeñita al cabo de un tiempo, dice que crece. Crece, dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Verdaderamente no tenemos una idea de todo lo que Dios puede hacer con nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en Él y en su palabra está la sabiduría, está la inteligencia, y aún más que esto, hay tesoros escondidos que valen toda la eternidad, que valen toda la eternidad con Dios. Vivimos cerca de 100 años, algunos viven más, otros viven menos, pero nuestra vida continúa, nuestro espíritu, nuestra alma. Nosotros vamos a tener esa capacidad de elegir a dónde queremos pasar la eternidad. Con Dios, en un estado de gozo, de alegría, de bendición, o sin Dios, en un estado de muerte, en un estado lejos de Dios, de sufrimiento, de dolor, de agonía, algo terrible. Entonces, por eso dice esta parábola, ¿verdad? El Señor Jesús trataba de explicar con un suceso sencillo, con algo muy sencillo como tan solo sembrar una semillita y esta crece y de tal manera que dice que aún las aves hacen nidos en ella. Cuando tú dejas que el Señor haga la obra en tu vida, tú comienzas a ver muchas bendiciones. De tal manera que en un sentido espiritual, Dios te bendice de tal manera que después tú eres bendición para muchos más. Así como esas aves, esa hortaliza, esa semilla pequeña, insignificante, creció y se convirtió en una hortaliza gigante y fue de bendición para muchas aves. Y así es en la vida de nosotros. Cuando nosotros decidimos arroparnos, decidimos abrazar, decidimos recibir a nuestro Señor Jesucristo, seguir su camino, Él viene y hace crecer en nosotros algo hermoso, algo glorioso, que comenzamos a ser de bendición. Si eres un varón, comienzas a ser de bendición para tus hijos, para tu esposa, para tu familia, si no estás casado. Si eres una mujer, igual, comienzas a ser de bendición, de tal manera que eres como esa hortaliza que ha crecido y aún las aves hacen nido en esa hortaliza. Pero simbólicamente representa aún cosas más gloriosas que no tenemos ni idea, de las cuales Dios nos quiere bendecir a través de Jesucristo. A través de aquella semillita insignificante para muchos. Porque repito, estamos viviendo tiempos en donde muchos se mofan de las cosas de Dios, en donde los medios, ¿verdad? Tratan de opacar a Dios. El hombre en su imaginación trata de hacer a un lado a Dios en su ignorancia, pero no se da cuenta que está despreciando lo más grande y no se da cuenta ni con quién se está metiendo dentro de su ignorancia, porque de Dios es todo, de Dios es la vida que tenemos, de Dios es el aire que respiramos, de Dios es el alma que tenemos. Pero Él nos da la oportunidad de reflexionar en este día acerca de esta parábola y nos da la oportunidad de valorar esa pequeña semillita que para muchos es significante, que es su palabra. Quizás sea la última oportunidad que tengas al escuchar esta reflexión. ¿Por qué lo digo? Por todo lo que está aconteciendo. Por todo lo que está aconteciendo, deberíamos de hacer conciencia
en dónde estamos parados. Si verdaderamente nos queremos humillar y rendirnos a Dios, o queremos seguir con nuestro egoísmo, o queremos seguir con nuestra altivez y pretender pensar que no necesitamos de Dios. El Señor Jesús toca tu corazón a través de esta parábola y te enseña y me enseña a mí también el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Que Dios te bendiga, amigo y amiga, que tengas un excelente día, Dios te bendiga.